¿Cómo están, hermanos queridos? Después de tanto tiempo nos volvemos a reencontrar por este medio para abrir la palabra de Dios. No he cerrado el canal, no me he olvidado de los estudios bíblicos, solo que me he tomado un pequeño tiempo ¿cómo decirlo?, de estudio, de discernimiento de algunas cosas. Y bueno, hemos decidido volver otra vez a intentar retomar los estudios de la palabra de Dios. Este es tu canal que dimos a llamar La Biblia Habla, en la cual lo único que intentamos desde el principio es exaltar la palabra de Dios. Que tú conozcas la verdad que está encerrada en ese libro maravilloso que es la Santa Biblia. Que nadie te pueda engañar, ni nadie pueda torcer su palabra, que es tan clara y tan simple y sencilla para que cualquiera la pueda entender, aún los mismos niños. Pero a veces necesitamos un poquito de ayuda para entenderla, y por eso estamos haciendo estos videos por temas, y queremos empezar, o trataremos de empezar, la serie de la etapa final de este mundo. Vamos a hablar acerca de la última generación que habitará en el mundo en el tiempo del fin. Veremos muchos aspectos de esta última generación, y sobre todo también veremos hoy una parte muy importante que es el sellamiento. Hemos hablado ya muchas veces, hemos tocado a lo largo de estos estudios que hemos hecho durante estos tiempos el tema del sellamiento, pero hoy vamos a retomarlo del punto de vista de la última generación, y creemos que es importante recordar estos conceptos para aquellos que lo conocen, y para aquellos que no lo conocen, pues es bueno que lo investiguen ustedes. Yo te doy el empujoncito, tú investiga en tu palabra, en la palabra de Dios, y utilizaremos un poco del espíritu de profecía, no para generar o para crear doctrina, sino simplemente para ampliarnos mucho más el panorama que la Biblia nos presenta. Muy bien, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que compartas nuestros videos, que si lo deseas comentes qué te parece estos estudios, que los compartas, repetimos que los compartas, sobre todo con aquellos que creas que pueden necesitarlo. Estamos para hacer este tipo de obra misionera. Esto es nada más y nada menos que una obra misionera. Dar estudios bíblicos, sin lugar a dudas, es eso. Y lo hacemos a la ley y al testimonio, como dice Isaías 8:20. No ponemos nuestras palabras, simplemente extraemos de la palabra de nuestro Dios los tesoros maravillosos que están ahí para nuestra admonición. Sin más, vamos entonces a postrarnos de rodillas, a buscar la presencia de nuestro Dios para abrir luego su palabra y empezar a desgranar este tema que esperemos que sea de tu agrado y para tu edificación espiritual. Vamos a orar. Postrémonos de rodillas, inclinemos nuestros rostros, juntemos nuestras manos y de rodillas buscaremos a Dios en oración. Cariñoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque nos das el privilegio una vez más, después de tanto tiempo, de volver a hacer estos estudios. Te pedimos que los guardes, que los dirijas, que ilumines nuestra mente, que dirijas nuestras palabras para que todo lo que digamos o hagamos sea solamente para tu gloria y honra y la verdad que provenga de ti, Señor. No queremos que nuestras palabras sean nuestras, sino que tú las inspires de acuerdo con tu voluntad. En tus manos encomendamos este estudio por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esperemos que hayas estado bien durante tanto tiempo, y entonces vamos a abrir ya nuestra palabra de Dios
Pero antes vamos a responder la primera pregunta del cuestionario que tenemos hoy día. Vamos entonces a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33, y notemos en dónde será sellado el creyente genuino. Dice la palabra de nuestro Dios: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Notemos, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Notemos lo que dice este texto. Daré mi ley en su mente, dice. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Notemos esto, quédate con este pensamiento. La ley de Dios queda grabada en la mente y la escribirá Dios en el corazón. La mente y el corazón son sinónimos en este caso. Son sinónimos. ¿Por qué te digo esto? Porque veremos luego un texto que es clave para entender esto. Pero quédate con este concepto, te lo repito. Segundo texto, Apocalipsis, capítulo 9, verso 4. Apocalipsis, capítulo 9, verso 4, allí nos habla también del sellamiento. Veamos. Apocalipsis, capítulo 9, estamos usando la versión Reina Valera 1909. Tenemos la Biblia en el celular y nos mandan propagandas y no queremos que se pierda el hilo del estudio. Así que vamos a ver. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4. Dice lo siguiente el revelador Juan en el libro del Apocalipsis. Capítulo 9, versículo 4. Y dice así: y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba y a la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que tuvieran la señal de Dios en sus frentes. En sus frentes. ¿Te das cuenta? El cristiano o el hombre de la última generación de este mundo que sea sellado, será sellado por Dios en su mente. ¿Y qué es lo que será sellado en su mente? Entonces, ¿qué es ese sello? Eso es lo que vamos a dilucidar ahora. Por eso te das cuenta que te dije que grabes en tu mente lo que habíamos leído en el libro de Jeremías. Pues vayamos entonces a ver qué nos dice el profeta Isaías con respecto a esto. Isaías capítulo 8, versículo 16. Vayamos al Antiguo Testamento entonces, al libro del profeta Isaías. Un texto que yo ya lo he explicado muchas veces, pero que aún no es muy bien entendido. El profeta Isaías, capítulo 8, versículo 16, nos dice lo siguiente. Mira, notemos lo que nos dice el versículo 16. Ata el testimonio, dice. Y sella, ¿qué cosa? ¿Qué cosa dice allí? Sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio y sella la ley. A nosotros nos han enseñado por muchos años que el sello de Dios tiene que ver
con un día, y es el sábado. Pero resulta que la misma Biblia nos dice que el Dios sellará su ley en la mente. Lo leímos en Jeremías 31:33. Y en el corazón la pondrá. El sello de Dios tiene que ver con su santa ley. ¿Dónde dice eso, hermano Alejandro? Pues ahí en Isaías 8:16 lo pone más clarito. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Esa ley que Dios dio en el monte Sinaí en 2 tablas de piedra, Dios quiere que no sean más en 2 tablas de piedra, sino que sean en tablas de corazón. El cristiano, el adventista o el genuino cristiano en el tiempo del fin, que sea sellado por Dios, será sellado con su santa ley en su corazón. Por eso Satanás se empeña tanto en desfenestar la santa ley de Dios a través del mundo cristiano en estas épocas. La ley fue clavada en la cruz, ya no corre más. Pero aquí nos dice que el sello de Dios es su santa ley. Lo que Dios sella en el creyente de la última generación de este mundo es su santa ley. ¿Y cómo sabemos esto? Pues lo veremos a través del estudio que seguiremos analizando. Vayamos siguiendo con el tema. ¿Qué hace esta ley en el corazón del creyente? Salmos 19:7. Notemos lo que nos dice el salmista. Salmo 19:7. ¿Qué es lo que hace esta ley en su corazón, en el corazón del creyente? Antiguo Testamento, libro de Salmos. Salmos 19:7. Salmos capítulo 19, versículo 7. Mira lo que dice el salmista con respecto a esto. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. La ley de Jehová, ¿qué hace? Vuelve el alma, da vida al creyente. ¿Te das cuenta? La ley de Dios, que es el sello de Dios vivo para el pueblo de Dios final, para el creyente en el tiempo del fin, pues tiene que ver con su santa ley. ¿Y por qué tendrá que ver con su santa ley? Ya lo veremos, ya lo veremos. Ahora, hermano Alejandro, ¿cuándo es sellado el creyente? Porque tú estás leyendo el Antiguo Testamento. ¿Cuándo es sellado el creyente? Vamos entonces a dilucidar esta pregunta. ¿Cuándo es sellado el creyente del pueblo de Dios final? Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 4, y aquí ya sí nos metemos de lleno en lo profundo del tema. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 4. Dice así el revelador Juan: y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. En sus frentes. Quédate con este pensamiento grabado. Recuerda que lo vimos en los primeros textos. La ley es puesta en el corazón o la mente del creyente del tiempo final. Y aquí lo estamos comprobando. El sello de Dios
del pueblo final de Dios será puesto sobre las frentes. ¿Y cuándo será esto? Pues aquí lo estamos viendo, aquí está hablando de los 4 ángeles que retienen los vientos, que son guerras, tumultos, persecuciones, angustias, sobre todo eso. ¿Y dónde encontramos más luz sobre esto? Pues vayamos entonces al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, para darnos cuenta de cuándo es este tiempo de sellamiento. Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 1 del libro de Daniel, dice lo siguiente, el profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, dice Daniel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuándo es este tiempo? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. El tiempo de angustia de Jacob, allí es el tiempo del sellamiento, no en 1844 como muchos enseñan. No, es en el tiempo de angustia, cuando empieza la persecución al pueblo de Dios, empieza también el sellamiento de los hijos de Dios. Vayamos entonces a ver qué nos dice el espíritu de profecía con respecto a esto. Vamos a ver lo que nos habla la mensajera del Señor con respecto a este tema. Dice, carta 106 de 1897. Notemos la fecha, sobre todo, de esta carta. Carta 106 de 1897, no de 1844, 1897. Dice ella, el Señor es un Dios celoso, sin embargo, es tolerante con los pecados y transgresiones de su pueblo. En esta generación, si el pueblo de Dios hubiera andado en sus consejos, la obra de Dios habría avanzado, los mensajes de la verdad hubieran sido llegados a todas las gentes que habita la faz de la tierra. Pero porque el pueblo es desobediente, ingrato y sin santidad, como el antiguo Israel, la obra del Señor ha sido obstaculizada. Mira lo que dice ella. Y el tiempo del sellamiento postergado. ¿Cuándo es esto? 1897. 1897. El tiempo del sellamiento fue postergado, dice ella. No podemos decir que desde 1844 el pueblo de Dios empezó a ser sellado, porque en 1897 la sierva del Señor dice, el tiempo del sellamiento es postergado. Si el pueblo hubiera sido fiel, si el pueblo hubiera sido obediente y no rebelde, el mensaje se hubiera esparcido por todo el mundo, y entonces sí hubiera venido el tiempo de angustia, y se hubiera manifestado la bestia y su imagen, y entonces sí el pueblo de Dios hubiera empezado a ser sellado. Pero el pueblo de Dios no fue sellado hasta que se termina la predicación del Evangelio, viene el tiempo de angustia y es perseguido el pueblo justamente por ser sellado. Notemos que más nos sigue diciendo el espíritu de profecía. Dice la sierva del Señor, están haciendo hermanos ¿qué están haciendo hermanos en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben un molde y se preparan para la marca de la bestia. ¿Se dan cuenta? Los que se unen al mundo reciben la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, dice ella, se humillan delante de Dios, purifican sus almas, obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial o el sello de Dios.
el molde celestial, dice ella, o el sello de Dios, y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto, notemos esto, cuando se promulgue el decreto, ¿qué decreto? La ley dominical, y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. ¿Cuándo será el sellamiento entonces? Cuando se promulgue el decreto y empiece la persecución. Ya había habido un zarandeo que fue motivado por la predicación del testimonio directo. Entonces los que quedaron estaban preparados para ser sellados, pero terminaron la obra. ¿Y qué pasó? Pues el sello de Dios fue puesto en sus frentes, y eso es lo que acarrea la persecución de la bestia y de su imagen sobre ellos. En 1844 no se terminó la predicación. En 1844 no se levantó la imagen de la bestia, ni se levantó la bestia con el poder perseguidor que tendrá. No podemos decir que el sellamiento vino desde 1844, porque no es así. Esto es la fe por la cual vivo, página 290, párrafo 3. Y sigue diciendo en el mismo libro y en el mismo capítulo de la fe por la cual vivo. Esto también está en Joya de los Testimonios. Este es ahora el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de hombres o mujeres que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos, amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso y engañoso. Todos los que reciban el sello de Dios deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. ¿Te das cuenta? El sello de Dios, lo que Dios sella en el creyente, no es un día, hermano. Es su carácter. La ley es trasunto de su carácter. ¿Y dónde dice eso, hermano Alejandro? ¿Dónde dice que la ley que Dios sella es el trasunto de su carácter? Veamos lo que nos sigue diciendo la mensajera del Señor. Dice ella en el conflicto, en el Camino a Cristo, Camino a Cristo, página 58. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen frutos de su espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejando ¿qué cosa? Su carácter, y se purifican a sí mismos como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían, y aborrecen los que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio. El que era libertino es puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan adornos exteriores, sino que se adornan el hombre interior del corazón con la ropa imperecedera de un espíritu manso y abnegado. ¿Te das cuenta? Dice ella, reflejando su carácter, reflejando el carácter del Señor, y se purifican a sí mismos. ¿Cómo podemos decir que el sello que Dios pondrá sobre el pueblo de Dios final es un día? No, es toda la ley, es el trasunto de su carácter. Ese carácter que es impuesto en el creyente, que lo renueva, que lo purifica, que lo santifica a través del nuevo nacimiento producido por la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Esa presencia del Espíritu Santo en el corazón produce frutos.
gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, fe, mansedumbre, templanza. Sobre tales cosas no hay ley, dice la Biblia. Sigue diciendo la mensajera del Señor en el camino a Cristo. Aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se revela en la vida. Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, notemos esto, hermanos, porque también tengo problemas con algunos hermanos que dicen nosotros tenemos que hacer. No. Mira lo que dice ella en este caso. Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios, si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará que la gracia de Dios mora en nosotros. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres, ocupaciones. El contraste entre lo que éramos antes y lo que somos ahora será muy claro e inequívoco. El carácter, vuelve a repetir ella, el carácter se da a conocer no por las buenas obras o malas, de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia de las palabras, de los actos habituales de la vida diaria. ¿Te das cuenta? Nuestro carácter impuro debe ser modificado. Y solamente se puede modificar por la obra del Espíritu Santo, que es el sellante, el que sella al Hijo de Dios en el tiempo del fin. Es sin dudas el Espíritu Santo. Sigue diciendo, esto está en el camino a Cristo, página 57, tercer párrafo. Dice ella, en Mensajes Selectos, página 351. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado que cuanto pueda alcanzar el pensamiento humano, más sublime. El Dios vivo ha dado en su santa ley un trasunto de su carácter. Ahí está. Vos querías ver dónde estaba eso, que era un trasunto de su carácter. Aquí lo tienes. El mayor maestro que el mundo haya conocido es Jesucristo, y el cual es la norma que ha fijado para todos los que creen en Él. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Así como Dios es perfecto en su esfera de acción, el hombre puede ser perfecto en su esfera humana. El hombre debe ser perfecto ante los ojos de Dios, pero no por su propio esfuerzo. No porque el hombre quiera hacerse perfecto. Yo quisiera, pero no puedo. ¿Cómo puede el etíope cambiar su piel o el leopardo mudar sus manchas? Imposible. Pero Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Por eso lo que Dios sella en el pueblo de Dios, en el creyente de Dios final, no es un día, si bien tiene que ver con ese día, porque ese día también está dentro de su santa ley. Lo que Dios sella es el carácter de Dios en el creyente. Y su ley es el trasunto, lo que es Él. ¿Me entiendes? Por eso no podemos decir que el sábado es solamente el sello de Dios. Tiene que ver con el sello de Dios, porque está dentro del sello de Dios. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Muy bien. Entonces, haciendo un pequeño repaso y ya terminando con el estudio de hoy, queda claro que lo que Dios sella en el creyente es su propio carácter. Lo que se imprime en la mente del creyente es su carácter. Y escribiré mi ley en sus frentes y en su corazón las pondré. Que es sinónimo
es un sinónimo, el corazón para Dios es un sinónimo de la mente. Cuando habla de mente o de corazón, está hablando de exactamente lo mismo. ¿Entiendes? Lo que Dios va a sellar en el corazón del creyente de Dios final será su santa ley. Y el que sea sellado por la obra del Espíritu Santo y del nuevo nacimiento, pues será una nueva criatura. Lo que antes le gustaba ya no le gusta más. Le gustaba hacer cosas malas, pues ya no las aborrecerá luego. ¿Me entiendes? Es preciso entender que lo que Dios va a sellar en el creyente del pueblo de Dios final, y no estoy hablando de una iglesia, sino del pueblo de Dios final, es su santa ley, impresa en la mente del creyente. El carácter de Dios, lo que Dios es, eso será impreso en el creyente. Dios quiera que tú y yo podamos recibir ese sello de Dios, que estemos preparados para recibir ese sello de Dios durante ese tiempo de angustia. Que Dios te bendiga y te guarde, y que podamos cada uno de nosotros entregar nuestras vidas a Dios para que Él pueda moldearnos a su imagen y semejanza, y ser santos como Él es santo, y ser puros como Él es puro. Es mi deseo y oración para cada uno de ustedes. Vamos entonces a terminar con una oración. No sé si dije dónde estaba la última frase, el último texto. En Mensajes Selectos, página 351, estaba este texto que acabamos de leer recién. ¿Y quieres un texto más? ¿Quieres un texto más? No me puedo guardar esto. Para reafirmar, ¿dónde será puesto la santa ley de Dios? Pero dice la sierva del Señor, la religión de Cristo no se degrada nunca, no degrada nunca al que la recibe. Nunca lo hace burdo ni tosco, descortés ni engreído, apasionado ni duro de corazón. Por el contrario, refina el gusto, santifica el juicio, purifica y ennoblece los pensamientos, poniéndolos en sujeción a Cristo. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. Él ha dado su santa ley un trasunto de su carácter. Su ley es un trasunto de su carácter. Por eso es lo que Dios sella en el creyente. ¿Te das cuenta? No estoy haciendo doctrina con Elena de White. Ya lo vimos primeramente en la Biblia, Isaías capítulo 8, versículo 16. Acta el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Ahora sí cerramos el estudio de esta tarde, deseándote que tengas un feliz sábado y que el Señor te ayude, como que también me ayude a mí, para entregar nuestras vidas al Señor, dejar que Él nos moldee, que ponga su sello en nosotros, que nos prepare para recibir el sello de Dios, para que las cosas del mundo no nos gusten más que las cosas del cielo. No te olvides que somos peregrinos en este mundo. Nada nos llevaremos de aquí, nada. Solamente nuestro carácter será lo que tendremos si nos toca fenecer al resucitar, o en un lado o en el otro, al venir el Señor o después de los 1000 años. Dios quiera que tú puedas ser sellado y que pueda yo también ser sellado con su santa ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vamos a orar entonces, a encomendarnos al Señor para que nos ayude a recibir su santo sello, que es su santa ley. Vamos a postrarnos de rodillas a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque nos das la oportunidad
de estudiar tu palabra una vez más. Gracias por este mensaje maravilloso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que pongas tu espíritu en nosotros, que produzcas el nuevo nacimiento, que haga cambios en nuestras vidas, en nuestros caracteres, que tu carácter sea impreso en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor te bendiga, te guarde. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, de apoyar esta tarea compartiendo los videos. No pedimos diezmos, no pedimos absolutamente nada, solamente que compartas los videos, que des like y que te suscribas a nuestro canal. Esa es la ayuda que te pedimos. Muchas gracias por todo lo que, por habernos recibido detrás de la pantalla de tu celular o de tu computadora. Que Dios te bendiga, te guarde y hasta nuestro próximo encuentro. Muchas bendiciones para todos.